Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, noches, ¿no? Bueno. Pues, la verdad que lo que quiero... ¿Se escucha? ¿Sí, no? Lo que quería compartir esa tarde es algo de verdad que siempre me ha gustado compartir, ¿no? En realidad es algo que siempre compartes con las personas pues que estás y bueno, con tus hermanos, con tal, porque yo creo que es una parte de la escritura que es muy importante, pero nunca la he compartido desde el púlpito. Bueno, no es una cosa que he compartido. Y por eso vamos a ir en la carta de Efesios, sin más, capítulo 4. Y capítulo 17, el capítulo 4 y versículo 17. ¿Tenemos? Vamos a leer hasta 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis huido y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de viejo hombre, que está viciado conforme a sus deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad, ¿no? Y aquí vemos cómo Pablo empieza a decirle aquí a los cristianos de Éfeso, y que hoy en día es para nuestra vida, como dice, pues empieza diciéndole, esto digo pues y requiero en el Señor, ¿no? Que ya no andéis, ¿no?, como las personas que no conocen a Dios, como las personas que andan pues sin conocer a Dios, en la vanidad de su mente. Dice, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, ¿no? Y empieza a hablar de cosas que lleva realmente la ignorancia. Lo que hace es, pues, a veces, cuando vemos las advertencias que la Biblia nos hace acerca de las cosas, nosotros solamente podemos tomárnoslas en serio. Nunca realmente podemos saber hasta dónde puede llegar uno por vivir en ignorancia. Pero aquí nos está hablando Pablo que puede llegar uno a cometer ¿qué? Toda clase de impurezas por la ignorancia, ¿no? Y a veces es por ahí donde yo quería empezar, y después, bueno, les anima de que hay que despojarse de todo lo viejo y empezar a vestirnos de ¿qué? Del nuevo hombre, ¿no? Y yo primero lo que quería que comprendamos más que nunca, que a veces el hombre, a veces eso lo vemos desde el principio, desde que pecaron los primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Ya vemos de que lo de escurrirse el bulto, ¿no?, de la justificación, de escurrirse el bulto en el hombre, forma parte ya desde este momento forma parte del hombre. Continuamente es algo que está dentro de nosotros, de escurrirnos el bulto.
Y una de las maneras que muchas veces el hombre quiere escurrirse el bulto es diciendo, bueno, es como que la ignorancia, ¿no? Y a veces se reclama la ignorancia como parte de una justificación, ¿sí o no? A veces nos justificamos por ignorancia, decimos, ¿no? Es que no lo sabía o no lo sé. Pero tenemos que ver que la ignorancia en la Biblia, siempre cuando habla de la ignorancia, habla de un pecado. La ignorancia no es algo donde me justifica. Dice, la Biblia nunca nos habla de que somos salvos por ignorancia. ¿O dice esto? Nadie es salvo por ignorancia. Somos salvos por fe en Jesucristo. Y eso lo podemos ver, si os acordáis, Cristo mismo en la cruz clamó al Padre en su último momento y dijo, Padre, perdónalos porque no saben qué, no saben lo que hacen. ¿Ves? Eso, Jesús oró por ese pecado. ¿Por qué? Porque es un pecado que necesita ser ¿qué? Perdonado, necesita ser sanado. Entonces Pablo ya empieza a hablarlo, y si leemos en la carta, en muchas cartas, Pablo habla mucho acerca de los cristianos. Mira, hay que crecer, hay que ir adelante. Hermanos, no podéis ser ignorantes acerca de esto, acerca del otro, acerca del otro. ¿Os acordáis cuando leéis las cartas y la Biblia? No podemos vivir ignorantes. ¿Por qué? Porque Pablo mismo, si leemos cuando le habla a Timoteo, le habla, dice, yo doy gracias a Dios, ¿no? Si os acordáis en la carta de Timoteo, dice, doy gracias a Dios que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Dice, porque no tuvo misericordia, porque antes yo era blasfemo, perseguidor de las iglesias. Y dice, pero todo eso lo hice por ignorancia, por incredulidad. Y él hablaba y hacía ver que todo lo que él hacía, también reconocía que era ¿por qué? Por incredulidad y ¿qué? Ignorancia. La ignorancia y la incredulidad nos hacen, por eso Pablo aquí lo ves escribiendo de estas cosas y dice, puede uno cometer, llega a cometer, y también nos habla de que la ignorancia, lo que produce aquí, lo que vemos, es una dureza del corazón. ¿Por qué? Porque lo que somos llamados los cristianos es acercarnos ¿a qué? A la luz, a Dios. Somos llamados a esto, y cuando estamos cerca de Dios, cuando estamos cerca de la luz, es donde nosotros no vivimos ignorantes, sino la luz de Cristo, es lo que quiero yo que veamos. La luz de Cristo alumbra, nos saca de nuestras ignorancias, y realmente nos hace vivir cerca del corazón de Dios, el Espíritu Santo, y nos hace vivir con un corazón sensible a las cosas de Dios. Pero cuando nosotros vivimos en ignorancia, es un sinónimo de vivir en una lejanía, en oscuridad de la presencia de Dios, y eso nos hace empezar a endurecer nuestro corazón. La palabra que uso aquí es una palabra de, bueno, no me acuerdo muy bien, ahora no me viene, pero es esto de lo que cuando los huesos, dice cuando se rompe y cuando se calcifica, ¿no? La cosa esta que se forma ahí, de dureza. Dice que tú cuando te rompes un hueso, ¿no? Ahí cuando suelda, con el tiempo, cuando suelda ahí el roto, dice que esa parte, dice, se hace más dura que el hueso mismo. Es algo, esa es la palabra que usa, habla de una dureza que el corazón puede coger cuando vive alejado de Dios, que es tremenda, ¿no? Y ya te digo, no tenemos por qué comprobar ciertas cosas. Las advertencias de Dios siempre tenemos que cogérnoslas con temor. ¿Por qué? Porque una persona que está lejos de Dios y vive en ignorancia, no podemos calcular hasta dónde puede llegar, ¿no? Pero aquí, por eso Pablo dice, no quiero hermanos, ¿no? Quiero que seáis, bueno, vamos a verlo. Bueno, llegaron, vamos a ver, 19, la última parte, perdiendo toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis huido y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos de viejo hombre que está viciado conforme a los deseos ¿qué? Engañosos. Dice, despojaos de viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Yo no sé si entendemos muy bien. Alguien que está viciado, ¿no? Es decir, que está siempre
para entenderlo, es como los corruptos, ¿no? A veces en el mundo se dice todo tiene un precio, ¿sí o no? Eso es algo parecido a lo que está diciendo Pablo. Que la carne es de tal manera viciada que al final siempre en algo va a ceder, ¿vale? Cuando hay interés. Pero dice que eso hay que despojarse de esto, porque la carne es así. La carne es como algo que al final siempre va a ceder. Dice, despojaos, dice, del viejo hombre. Y habla, y la expresión que Pablo usa es como de despejarse de la ropa vieja, ¿no? Cuando de una ropa que está sucia, que está vieja, que está, ya no debes de usarla. Dice, quítala pero quítala de ti, sácala. Y dice, ¿y revestidos de qué? Del nuevo hombre. Empezar a acercarnos, de revestirnos de Cristo, revestirnos de Dios. De todo lo que tiene que ver, dice, vestidos de nuevo hombre, 24, creados según Dios en justicia y santidad. ¿En qué? En la verdad, ¿no? Esto que nos dice. Y es muy importante que podamos entender estas cosas, ¿no? Que quiero que veamos otros dos sitios en Hechos, para que veamos que la ignorancia no es algo bueno nunca es algo bueno. No podemos albergarlo en nuestro corazón como una justificación. Muchas veces hasta en el, tú por ejemplo te pasas mañana un semáforo en rojo, ¿no? Y te pasa la policía y te va a multar, ¿sí o no? Porque te has pasado el semáforo en rojo. Ahora tú puedes decir, pero yo no sabía, pero te va a multar igual, porque la ignorancia no te exime de tu responsabilidad, no te exime. Entonces, pero eso es un ejemplo de una multa. Pero nosotros, si nos paramos, una de las cosas, yo creo que todos hemos experimentado, es que cuando le hemos empezado a acercar a la luz lo que es la palabra, lo que es la Biblia, de repente cuando Cristo empezó a alumbrar nuestro corazón, empecemos a darnos cuenta, dices, ¡guau! ¡Cuánta cosa! Fíjate dónde estaba yo metido, ¿no? Dios empezó a alumbrar tu corazón y empezó a hacerte ver, madre mía, ¿cómo he podido yo vivir en esa, ¿no? Y te dabas cuenta, y eso traía temor a tu corazón. ¿Pero por qué? Porque no acercamos a Dios. Vamos a ver dos versículos en los Hechos de los Apóstoles. Uno es en capítulo 3. Si os acordáis, después de la curación del cojo en el templo, Pedro hablando con las personas que estaban ahí, y les dice, vamos a leer desde 14, 3:14 en Hechos, dice, mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se hubiese un homicida, y matasteis al autor de la vida, que en Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y en la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermano, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Ahora dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y que venga de la presencia del Señor tiempo de ¿qué? De refrigerio. Ahí vemos claramente a dónde llegaron por ignorancia, por incredulidad, hasta dónde llegaron. Dice que llegaron a decir que se soltase un homicida, que era Barrabás, ¿os acordáis? Llegaron a esa situación pidiendo que se soltase un homicida, ¿a vez de qué? El dador de la vida, que era Cristo. La ignorancia, la incredulidad le llevó a cometer ese pecado. Y aquí, claro, uno puede decir, pues yo no lo sabía, pero aquí vemos cómo
el apóstol Pedro le exclama y dice, ahora pues, ¿qué? Arrepentidos. Es algo que necesita un arrepentimiento. Claro que nosotros, y lo digo porque Pablo cuando habla de la nueva vida, hay muchas cosas que nosotros vamos aprendiendo, ¿sí o no? Pero el momento que viene la luz en mi vida, eso es lo que yo después lo vamos a ver un poco más adelante, Pablo. La luz viene a nuestra vida y la luz, nosotros tenemos que acercarnos a la luz. ¿Por qué? Porque dice lo que son de la verdad, dice se acercan a la luz, ¿sí? Lo vamos a leer, se acercan a la luz ¿para qué? Para que sus obras se manifieste que son hechas ¿en qué? En Dios, ¿no? Pero dice, los que no son de la verdad, dice que no se acercan a la luz, porque sus obras son, ¿qué? Son malas, ¿vale? Entonces, la característica de un hijo de Dios es salir de la ignorancia, es acercarse a la luz, donde necesita continuamente que la vida de Dios, que lo que es la luz de Cristo, alumbre su corazón. ¿Por qué? Porque hay mucho por qué arrepentirnos. Porque muchas veces cometemos muchos pecados que necesitan ser perdonados, que necesitan ser sanados en nuestra vida. Vamos a ir en Efesios, ahí donde estamos un poco más adelante, en capítulo 5. Vamos a leer de 7, 5, 7. Vamos a leer de 7 a 20. No seáis pues partícipe con ellos. Acordaos cómo empezaba todo Pablo hablando, de que no seamos más como las personas que no conocen a Dios, que andaban en otra cosa, que antes andábamos en una cosa, ahora dice, mas no seáis partícipe ya con ellos. Porque en otro tiempo erais, ¿qué? Tinieblas. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis de las obras infructuosas de la tiniebla. Es muy importante entender. Mira, la tiniebla, la carne, es algo infructuoso. Nunca tiene un fruto. Nunca. Es infructuoso. No participéis de esto. Sino más bien que reprenderlas. Ahí realmente el verbo que usa ahí, más que reprender como nosotros, tiene que ver más con huir, con alejarse, con decir, eso no me interesa. Más bien reprenderse, porque vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen, dice en secreto. Mas todas las cosas, y eso es lo importante, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta que todo. La luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará, ¿qué? Te alumbrará Cristo. ¿Ves? Y aquí vemos cómo Pablo habla de esto. Aquí dice, por lo cual dice, despiértate tú. Muchos dicen que Pablo, eso es lo que estaba hablando ahí de despiértate tú que duermes dicen que era una alabanza, era un himno que cantaban los primeros cristianos y tenía que ver mucho con cuando la gente se bautizaban, ¿no? Simbolizaba pues esto de que han salido de entre los muertos, ¿no? Dice, despiértate tú que duermes. Y te alumbrará la luz de Cristo. Es lo que necesitamos. Necesitamos acercarnos a Cristo porque, ¿os acordáis cuando apóstol Juan hablaba de Cristo? Dice, Él es la luz para los hombres, ¿no? ¿Sí? ¿Os acordáis? En Juan 1, 4 creo, eres la luz a los hombres. Y dice, y la luz en las tinieblas que resplandecen. Y las tinieblas no pueden que prevalecer contra ella. La luz de Cristo es algo tan potente que no hay tinieblas en nuestra vida cuando nosotros nos acercamos a Cristo que pueden que prevalecer, es decir, ponerse por encima y oscurecer lo que es la cruz. No, la luz de Cristo lo alumbra todo, es lo que nos está diciendo Pablo, lo alumbra todo. Cuando nosotros nos acercamos, cuando vivimos como tenemos que, dice que hace de tal y uno manifiesta todo. ¿Para qué lo manifiesta?
Lo manifiesta en nuestra vida para que nosotros que nos acerquemos a que a la luz, que lo deseemos, que deseamos que se... Vamos a ir en Juan, capítulo 3, para que ver cómo Cristo mismo habló de ello, de lo que aquí el apóstol Pablo nos habla, en capítulo 3 de Juan. Y en versículo 19, mira, si podemos hacer un poco para entenderlo, al que vive en ignorancia es porque quiere vivir alejado de Dios. Y al que ama la verdad, al que ama a Dios, se acerca a la luz porque no quiere vivir en la ignorancia, porque comprende que la ignorancia que tiene que ver con la vida vieja es algo... La ignorancia ha venido al hombre por la separación de Dios, ¿entendemos? Desde el principio. El hombre pecó y en este momento al separarse de Dios empezó a vivir ¿en qué? En ignorancia, ignorar las cosas. ¿Por qué? Porque ya no tenía comunión con Dios. ¿No? Y aquí Jesús no habla para entender algo parecido de lo que nos está hablando apóstol Pablo. Dice en 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que ¿qué? Que la luz. Dice, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean ¿qué? Reprendidas. ¿Ves? Prefiere ignorar lo que Dios dice, ignorar. Por eso digo que la ignorancia es un pecado que Cristo mismo clamó al Padre. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No podemos nunca vivir eso como una excusa. La ignorancia es algo que necesita ser perdonado en nuestra vida. Necesitamos acercarnos a la luz. Y aquí dice que, porque todo aquel que hace, aborrece la luz y no viene a ella para que no sean reprendidas sus obras. Mas al que practica la verdad, ¿qué dice? Viene la luz. Para que sea manifiesto que sus obras sean hechas ¿en qué? En Dios. Se acerca a la luz. ¿Por qué? Porque quiere que sus obras sean hechas en Dios. Lo desea, lo busca en su corazón. ¿Ves? Es alguien que se quiere despojar del viejo hombre y vestirse ¿de qué? Del nuevo. Y Pablo ahí lo dice muy bien. Vamos a volver en Efesios, ahí donde estábamos. Y me gusta eso lo que hace ahí Pablo. Habla de que la tiniebla es algo infructuoso. Lo mismo que Jesús hablaba. Es algo absurdo. ¿Ves? Fíjate hasta dónde te lleva la ignorancia. La ignorancia hasta qué punto puede llevar al hombre. Es que es como Jesús decía, aman más la tiniebla que ¿qué? Que la luz. Y Pablo dice lo mismo, parecido. Dice que ¿cómo puede uno amar más, participar en algo que es infructuoso? Dice, mejor estar en la luz donde hay un fruto, ¿no? Y Jesús decía lo mismo. Es como, tú por ejemplo, ahora mismo estamos aquí ¿no? Mucha gente cuando vienen aquí a la iglesia por primera vez y dicen, qué bonito todo, ¿no? Sí, dicen, qué cuadros, qué bien lo habéis diseñado, está muy guapo. ¿Pero por qué pueden decirlo? Porque hay luz y se pueden ver las cosas, ¿sí o no? Y tú aprecias, y cuando hay luz puedes apreciar y puedes, ¿no? Tú ves algo y eso te produce un efecto y tú pues das tu amor ahí, ¿no? Amas esta situación. Pero tú imagínate que entras aquí y todo está oscuro. Hay algo para amar en la oscuridad. Pero fíjate lo que decía Jesús, que aman más, dice, la tiniebla que la luz. ¿Ves? Y esas son las cosas absurdas que hace la ignorancia, que hace el pecado, que produce pecado en el hombre. Amar cosas que son absurdas, que lo único que traen son problemas, que traen cosas feas a su vida, cosas, pues bueno, de lo que está hablando antes Pablo, de lo que hemos leído, pero el hombre la ama. El hombre la abraza. Y después aquello que es provechoso, que es bueno, que es de Dios, dice que lo aborrece. ¿Ves?
es algo que necesitamos reflexionar en estas cosas, necesitamos meditar en ellas, ¿no? Porque vamos a ver cómo Pablo aquí nos explica en Efesios, donde estábamos en 5. En 9 dice, porque el fruto es. En 11 nos dice que no participéis de las obras que infructuosas de la tiniebla. No habla que es algo sin ningún fruto. Ahora nos dice, en 9 dice, porque el fruto del Espíritu es. ¿Ves? Aquí empieza a decirnos lo que produce la luz en nosotros. Dice que produce un fruto. Y es algo que, ¿ves? Uno puede fingir el amor, uno puede fingir la fe, uno puede fingir muchas cosas. Pero al final hay evidencias que tienen que ver que cuando uno está en la luz produce un fruto en su vida. Y el fruto que produce en su corazón, dice, es de, ¿qué? De toda bondad. Eso tiene que ver con generosidad, tiene que ver con falta de egoísmo, tiene que ver con falta de pensar en uno mismo, tiene que ver con estas cosas. ¿Ves? Tiene que ver con pensar en los demás, tiene que ver con estar fuera de lo que me importa a mí, sino buscar de los demás, ¿no? Dice, en toda, ¿qué dice? En toda bondad, ¿no? Y eso es una generosidad que tiene que ver con el Espíritu Santo que nos empuja en nuestra vida a vivir de esta manera, ¿no? No lo va a producir mi carne, porque la carne nuestra es egoísta. Por eso Jesús nos decía claramente que uno tiene que, si quiere ser discípulo de Cristo, tiene que negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Después dice, en toda bondad, justicia, ¿no? Y verdad, ¿no? Justicia, ¿no? Justicia tiene que ver con dar a Dios y a los hombres lo que es justo. Lo que es justo. ¿Sí? Y eso es algo que produce, es lo que Pablo, a mí me encanta. Habla, dice, no andáis en otro, porque el otro, bueno, en otros sitios Pablo explica lo que producen estas cosas. Cuáles son, qué es lo que producen las obras de la carne, ¿no? Que es algo infructuoso, dice, no vale la pena. Dice, pero aquí dice, justicia, ¿no? Y verdad. Me gusta cuando dice, de justicia y verdad. Porque si hay algo que nos hace útiles para este mundo y para nuestro prójimo, es cuando vivimos en verdad. Cuando el hombre vive la verdad de Dios, es cuando realmente es útil. Si nosotros no vivimos en la verdad de Dios, no somos útiles para nadie, ni Dios nos puede usar. Porque donde en los caminos de Dios son los caminos de ¿qué? De verdad. Y es donde dice, esos son los frutos que eso produce. Dice cuando uno se acerca a Dios. Ahora dice, y verdad, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Dice que la luz también nos permite a qué, cuando vivimos nos permite que comprobar en nuestra vida, comprobar lo que es agradable a Dios. Uno puede muchas veces escuchar de oída y tal, pero aquí no está hablando de que cuando estamos en esto comprobamos lo que es agradable a Dios. Empezamos a comprobar con nuestra vida lo que es bueno. Entonces, ves que en estos versículos Pablo nos anima. Dice, despiértate tú que duermes. Como dice, levántate entre los muertos que te alumbra Cristo. Para eso somos llamados, a acercarnos a la luz, lo que decía Jesús. Despojaos del viejo hombre, no abrigáis estas cosas, no lo hagáis, ¿no? Es comprobando lo que ¿no? Yo aquí me puse como ejemplo, ¿no? Yo muchas veces, ¿no? En el rastro te vienen así alguna cosita y el rastro es muy oscuro, ¿no? A veces coges algo y lo tienes que poner para verlo qué es lo que es, si es auténtico, si es bueno o no. A veces las cosas, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo hacemos para comprobarlo? ¿Lo acercas a dónde? A la luz y lo ves, ¿no? Pues lo mismo es, queremos comprobar, como no nos acerquemos a Cristo, cuando empezamos a acercarnos a la luz de la palabra, si no nos acercamos, si no buscamos, ¿ves? ¿Cómo vas a comprobar? ¿No? El otro día hablamos ahí en Gerona y digo,
¿Qué es hacer lo bueno? Si sales ahí en la calle y preguntas uno, te dirá una cosa. Si preguntas otro, te dirá otra cosa. Si ves tercero, te dirá otra cosa. Pero ¿quién dice lo que es bueno? ¿Quién dice lo que es malo? Solo Dios. Solo Dios puede decir lo que está bien y lo que está mal. Entonces, yo no tengo otro lugar donde ir a comprobar las cosas que donde, en su palabra, ¿no? Acercándome a su palabra en humildad, a lo que estamos hablando, queriendo que mi vida sea manifiesto, que todo lo que hago, quiero que sea hecho en ¿quién? En Dios. Lo compruebas, vas a la luz, lo ves, no haces la cosa, no te da igual, ¿ves? Para después decir, bueno, no lo sabía, ¿ves? La ignorancia, no, ¿ves? Hasta te pone en una situación donde te crees que porque no lo sé, eso me exime de culpa. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Yo te digo, lo mismo tiene que ser con todas las decisiones en nuestra vida. Necesitamos ir a la luz, ¿no? Ahora dice en 13, mas todas las cosas, cuando son puestas, ¿qué? En evidencia por la luz, son hechas, ¿qué? Manifiestas. Dice, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz. La única cosa que pone en evidencia es que es la luz, es la palabra de Cristo, es su verdad, es la que pone en evidencia las cosas. Entonces, ¿necesito acercarme a la luz, sí o no? Necesitamos acercarnos, necesitamos buscar la palabra, necesitamos estar cerca de lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque yo necesito que ponga en evidencia las cosas, todas las cosas en mi vida, absolutamente todas las cosas. Dice, y por hoy son hechas que manifiestas, porque la luz lo manifiesta, ¿qué dice? Todo. Lo manifiesta todo, ¿no? Ahí vamos a ir a este versículo y lo leemos en Evangelio de Juan, capítulo 1. Vemos cómo el apóstol Juan escribió el Evangelio, habló de Cristo en 1:4 y dice, en él estaba la vida y la vida era luz ¿de qué? De los hombres. En él estaba la vida y la vida era luz a los hombres. Ahora dice, la luz en las tinieblas que resplandece y las tinieblas no prevalecieron que contra ella. ¿Ves? No hay nada, absolutamente nada que no sea manifiesto. La luz de Cristo es tan fuerte que no hay oscuridad en nuestro corazón que puede prevalecer, tapar lo que es la luz de Cristo. Eso nos tiene que animar, ¿ves? Eso como cristianos tenemos que ver que no, yo necesito acercarme. Y la luz de Cristo hace su trabajo, porque el Espíritu Santo nos lleva a la luz, es lo que estamos leyendo. El Espíritu Santo nos guía ahí a toda verdad, nos guía a estas cosas. ¿Por qué? Para que seamos sanados, para que seamos restaurados, para que nuestra vida, ¿ves? Empieza a revestirse el hombre del nuevo hombre. Y eso no va a ocurrir si nosotros no hacemos esas cosas, si no entendemos la importancia que es de despojarme de todo lo viejo y vestirme del nuevo hombre. ¿Sí? Vale. Vamos ahí en el principio, en Efesios 4, donde estábamos. Vamos a leer otra vez de 17 a 24. En 4:17 dice, esto pues, para recordarnos, ¿no? Como Pablo exhorta, ¿no? Realmente nos exhorta de poder despojarnos definitivamente de todo esto, ¿no? Como eso, como una ropa vieja, ¿no? Y sucia. A veces nosotros hay cosas que cuando llevan mucho tiempo con nosotros le tenemos cariño, ¿no? A mí, si no, pregúntale a Gary lo que me cuesta a mí quitarme algo que me gusta, ¿no? Ella, que eso lo voy a tirar, ¿no? Siempre me dice, eso lo voy a tirar. Y yo, que no, y tal. Y dice, pero si tienes otra camisa, a veces cuando nos acostumbramos con cosas,
¿Ves? Llevamos con ellos de nuestra vida vieja, llevamos a lo mejor, ¿no? Llevamos 30, 40 años con ellas ahí en nosotros. A veces, aunque sabemos que no tal, pero aún así parece que nos cuesta despojarnos de ella. Pero aquí Pablo exhorta, dice, por eso os digo pues, herequero en el Señor, ¿no? Es algo que nos exhorta de despojarnos de estas cosas, pero cuando habla de despojarse, es despojarse y tirarlo, de darnos cuenta que son cosas que no valen, que son viejas. Despojémonos de ellas. No nos valen para nada. Nos dice, haz este ejercicio, ¿no? Y de asumir la nueva naturaleza que Cristo tiene. Asumirlo con todo nuestro corazón. Abrazar todo lo que Cristo tiene para nosotros. Porque al fin y al cabo eso es lo que hacemos, ¿no? Muchos de nosotros que estamos aquí hemos tomado un día una decisión, ¿no? De seguir a Cristo, ¿sí? ¿No? Por fe hemos recibido esa nueva vida, en Cristo hemos sido agradecidos por su perdón, ¿no? Hemos muerto, ¿no? En nuestra vida vieja y hemos recibido la nueva vida en Cristo. Como hemos dicho antes, seguramente que era, bueno, muchos dicen que era un himno, puede ser, yo no sé si tal, no lo escribe, pero Pablo decía, como dice, despiértate tú que duermes, ¿no? Entre los muertos, ¿no? Qué especial, ¿no? Cuando sentimos como Cristo nos llamó, estando nosotros muertos ahí, esclavos, no teníamos ninguna esperanza, pero dice, pero cuando Dios, ¿no? Cuando Dios, en su gracia, en su amor, vino a nuestra vida y se acercó, nos habló, ¿no? Y nos sacó de la tiniebla, eso es el regalo más grande que el hombre puede recibir. Ahora por eso dice, despojaos del viejo hombre. Por mucho tal que le tengan, no sirve para nada, es algo infructuoso lo que hablamos. Necesitamos que la luz de Cristo. Porque eso sí que va a dar fruto en tu vida. El fruto que Cristo quiere que veas, que haya en tu vida. No nos olvidemos nunca que ese es el fruto que dice que Cristo, eso fue por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio, viendo el fruto de la aflicción de su alma, ¿no? Era algo que Cristo fue en la cruz para que tú y yo podamos vivir esta vida nueva, que podemos recibir lo que es de Dios, ¿no? Pero para ello dice, despojaos de viejo hombre, ¿no? Vamos a leerlo otra vez. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis más como los otros gentiles, ya no lo hagáis. Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos sean, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y si en verdad habéis huido y habéis sido en él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en justicia, en santidad, en verdad. Y ahora empieza a decir, de 25 para abajo, es donde vamos a entrar, pero hasta aquí tenemos que tener claro que lo que necesitamos es que el viejo hombre no me sirve. Eso tenemos que tenerlo claro. El viejo hombre no me sirve para nada. No hay ningún fruto ahí. No ha tenido ningún fruto. Más, eso fue lo que llevó Cristo a la cruz. Son tus pecados, son mis pecados. Es todo aquello que hizo que Cristo vaya a la cruz. Son toda nuestra ignorancia, todo lo que nos hizo cometer, la vida que hemos llevado. Eso es lo que llevó Cristo en la cruz, para que esto sea perdonado. Entonces, eso tenemos que tener claro que no vale. Hay que despojarnos, desecharnos de esto, ¿no? A ver, en 25 empieza a decir. Por lo cual, desechando que la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos ¿de qué? De otros. Ahora, aquí lo primero que empezamos a ver que la mentira no tiene cabida de una vida nueva. No tiene cabida.
La mentira es algo, dice que no podemos, dice, seguir en la mentira. Es algo que no tiene cabida. Y la mentira es algo, lo contrario a la verdad. Somos llamados a Cristo, que dice, no vemos los salmos, dice, tú eres mi torre fuerte, tú eres mi refugio, tú eres mi todo. Nosotros tenemos que hacer de la verdad de Dios nuestro refugio, que es Cristo mismo. Es donde tenemos que acudir. La mentira muchas veces, ¿por qué acude el hombre a la mentira? A ver, una pregunta, como en el colegio. Para justificarse, para esconderse, para demás. ¿Para qué acude uno a decir una mentira? Ahora, si nos paramos por un momento, todo eso lo que se ha dicho, si nos paramos y pensamos en un momento las palabras que leíamos en Juan 3, cuando Jesús hablaba, ¿cuál tiene que ser mi actitud? Dice que los que aborrecen la luz, ¿qué es lo que hacen? Aman las tinieblas. Cuando una persona acude a la mentira, es porque está buscando refugiarse, evadirse, estar de algo, ¿no? Es como yo me acuerdo antes, mi vida vieja, pues venía alguien ahí que le debía dinero, ya lo veía venir de frente, ¿no? Y ya él se estaba acercando y yo ya estaba preparando toda la mentira que le voy a decir. ¿Para qué? Para refugiarme, ¿no? Para que no reciba el daño que podía recibir. Ya estabas ahí. Es por eso acude uno a las mentiras, ¿no? Acudes porque, pero no, dice, no tiene cabida en la vida nueva. Yo la mentira tengo que destacar, ¿por qué? Porque es del diablo, él es el padre de la mentira. Él es el que ha engendrado la mentira. Entonces la mentira no es algo que tiene que tener cabida en una vida nueva, ¿no? Tenemos que desecharla, tenemos que ver que es algo, que no hay mentiras piadosas, que eso no existe, que eso es algo que nos hemos inventado los hombres para justificarnos, no existe. Dice, si no hablad verdad, ¿por qué? Porque es donde la verdad siempre, aunque parece que es el camino más difícil, siempre es el que Dios está, y siempre es el que Dios, al estar, hay una bendición y hay un fruto de lo que hemos leído, tanto en tu vida como en lo que te rodean. Siempre hay un fruto. Entonces, yo tengo que vivir en esto, tengo que vivir. Dice, y el argumento que Pablo da, una de las cosas que Pablo da para que vivamos de esta manera, dice, desechando la mentira, habrá de dar cada uno con su prójimo, y el argumento que da, porque somos miembros, ¿qué? Unos de los otros. ¿Por qué somos miembros unos de los otros? Y es algo muy importante. ¿De qué está hablando? Que Cristo es la cabeza, ¿sí? ¿Sí? Tú imagínate, hay gente que se hacen insensibles a veces en las partes, ¿no? Y a lo mejor aquí hay un poco de fuego y tocan y no se queman porque están insensibles, ¿no? Y le pregunta, es por decir algo, tú imagínate que le dice la otra mano, dice, ¿eso quema? Dice, no. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ir a tocar en el mismo sitio, ¿sí o no? Nosotros no podemos mandar, si decimos de alguna manera, a mensajes mentirosos. ¿Ves? No podemos hacerlo, porque eso muchas veces es como eso siempre va a tener mucho problema, es como va a traer mucho daño a las cosas. Nosotros a veces vivimos y uno va y dice, no, y dice media verdad, dice la verdad hasta un punto, otro no sé. Ese tipo de cosas no pueden existir, porque eso es como mandar falsos mensajes a tu cerebro, y eso al final trae una consecuencia, siempre. Y eso, por eso dice, una de las cosas importantes que Pablo dice, mira, que sois miembros unos de otros. No podéis hablar mentira. Tiene que ver verdad, siempre, hablar con verdad, ¿no? Hablar estas cosas con verdad, porque es algo importante. Es lo que digo, para que un cuerpo funcione bien, todas las partes tienen que mandar mensajes veraces al cerebro, ¿sí? ¿No?
Porque si, ¿no? A veces hay gente que sufre en ese tipo. Si no lo mandan, ¿qué es lo que ocurre? Pues hay un problema. Entonces es algo importante. Lo siguiente que dice, airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro, ¿qué? Enojo. ¿No? Ahora, es normal que uno como cristiano, en la vida cristiana hay enfados. ¿Sí? No es porque sea un cristiano no hay enfados, pues hay enfados. ¿Sí? Ahora dice, pero aquí, ¿qué nos dice? Airaos, pero no ¿qué? No pequéis. Airaos, pero dice que no se ponga el sol sobre vuestro ¿qué? Enojo. ¿No? Y es algo, hay un enojo, pero aquí nos está diciendo, pero que uno no se tiene que pasar. ¿Ves? ¿Entendemos? Nos enojamos, pero no nos tenemos que pasar, ¿no? El mal genio, eso no tiene disculpa, no es algo que tiene disculpa. Una cosa es enfadarse o indignarse y otra cosa es ya pasarse, ¿entendemos? Eso ya tiene que ver con lo que es nuestros genios, ¿vale? Porque es normal, como cristianos, que no se indigna por cosas, ¿no? Te puedes indignar por cosas, ves algo y te indignas, pero de ahí a pasarse, ¿ves? Eso tiene que ver con un equilibrio. Vamos a ver un poco para ver esto. Podemos ver que los apóstoles se indignaban cuando escribían las cartas, ¿sí? Muchas veces escribían y decían, mira, y ves que a veces hay un tono de indignación, tanto por parte de Pablo como por parte de Pedro, como, sí, lo había, ¿no? Pero ves que no es algo que pasa lo que es ya de dejar lo que es un carácter, un genio malo, ¿no? Que se ponga aquí lo que está hablando. Vamos a ir en Primera de Pedro un momento. Creo que quiero que tenemos que ver que una cosa es el mal genio y otra cosa es un enfado por la injusticia, ¿vale? Son dos cosas diferentes. Uno como cristiano es imposible que no se enfada y que se indigne por la injusticia. Pero una cosa es esto y otra cosa son el mal genio. Son dos cosas diferentes. Porque vamos a ver cómo la Biblia equilibra esto en la persona de Jesús. En Primera de Pedro. Y todo eso, ya te digo, una cosa tiene que ver con la vida vieja y otra cosa tiene que ver con ¿qué? Con la nueva vida, con la nueva vestidura, que tiene que ver con Cristo, que tiene que ver con Él. En Primera de Pedro 2, vamos a leer desde 19 a 23. Empieza a decir, porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo que injustamente, ¿no? Dice, eso sí que tiene aprobación. Que alguien pase por cosa injustamente, ¿sí? Eso sí que tiene aprobación. Ahora dice, pues qué gloria es si pecando seáis que abofeteados y lo soportáis, ¿no? Si yo porque he hecho algo, me ocurre algo y lo soporto, dice, bueno, ¿qué mérito tiene esto? ¿No? Es lo que tú te mereces, lo soportas, ¿vale? Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de ¿qué? Delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus ¿qué? Pisadas. ¿Ves? Aquí vemos esto, más adelante en 3, 14 y 15. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestro corazón,
y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo, que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Hasta nos habla de que cuando realmente vivimos nosotros todo esto de una manera en Dios, hasta dice que va a dar ocasión ¿para qué? Para dar testimonio de nuestra esperanza. ¿Ves? Pero si yo dejo que todo eso, ¿ves?, que sabe lo que es la vida vieja, lo que es el carácter, eso, ahora, ¿cómo se equilibra esto? Eso realmente, la única manera que te va a ver que en tu vida que tú despejas es temer a Dios y odiar al pecado. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando una persona realmente teme a Dios, al final puede soportar las cosas. Qué interesante es, siempre tenemos que aprender mucho de lo que Pedro aquí dice, porque aquí nos está hablando, es muy importante que si veamos los apóstoles, siempre cuando escriben en la carta, siempre hablan y ellos se indignan por la injusticia, pero siempre tenía que ver con ellos. Vemos que Pablo, cuando hablaban de él, ¿qué decía? Dice, me estáis diciendo esto y pero él lo soportaba. Dice, cuando más amo, más me odiáis. Bueno, vemos Pablo con una actitud de lo que estamos hablando, ¿no? Que aunque reprendía las cosas, pero lo vivía con mansedumbre. Y vemos un Pablo, sí que cuando veía que se hace justicia con los demás, sí que vemos que de alguna manera Pablo más airado en las cosas, ¿no? Y eso es algo también muy importante, ¿ves? Siempre me enfado, ¿por qué tiene que ver conmigo? Me enfado de la misma manera cuando el mismo cosa ocurre con los demás. ¿Ves? Es muy importante. ¿Ves? Tenemos que tener esa actitud. Y eso tiene que ver cuando realmente en nuestra vida lo que trae ese equilibrio es cuando realmente nosotros tememos a Dios. Cuando uno teme a Dios, ¿ves? Nunca va a dejar que su carácter, su indignación vaya más allá de lo que tiene que, porque no quiere pecar, teme a Dios y odia el pecado. Y odia el pecado. Y claro que hay una indignación y hay cosas que la ve y la tiene que decir y tiene que estar, pero no va a dejar nunca que vaya más allá, como dice, que se ponga el sol, ¿no? Mira, vamos a volver ahí donde estábamos, en Efesios 4. Dice, airaos, y por eso nos dice, pero no que no pequéis. ¿Ves? Pero no pequéis. Por eso digo que, ¿cómo se hace ese equilibrio en nuestra vida? Temiendo a Dios y odiando al pecado. Es como podemos, dice, airaos, pero no pequéis. Ahora, otro consejo que nos da, dice que no se ponga el sol sobre vuestro, ¿qué? Enojo. Mira, la mejor manera es zanjar las cosas cuando, ¿qué? Cuando antes. Eso lo hemos experimentado. Cuando pasa algo con alguien, cuando antes lo zanjas, ¿qué? Mejor. Y creo que también hemos experimentado que cuando más lo dejas, peor, ¿sí? Es peor las cosas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que cuando pasen cosas, orar, pedir a Dios que nos ayude a zanjar, porque lo comprendemos en su palabra. ¿Ves? Su palabra misma nos empuja a buscar eso de parte de Dios. Mira, Señor, dame la gracia, porque necesitamos tanta gracia, tanto gracia, pues si pasa eso conmigo, como no. Tanto si tengo la culpa como que no la tengo. Es la misma gracia que necesito para zanjar una situación. Porque a veces también pensamos que como no tengo yo la culpa, no pasa nada. Sí que pasa. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos antes es otro que está sufriendo un daño. Yo necesito arreglarlo. Da igual si soy. Por eso digo que la misma gracia que necesito, tanto si tengo culpa como no tengo, necesito de la gracia de Dios, acercarme a Dios, pedir que Dios sane esa situación, porque en el siguiente versículo lo que nos dice, ni deis lugar, que dice. Y eso en realidad es el siguiente versículo, pero es una coma. Y dice, ni deis lugar a qué? Al diablo. No le deis lugar. Porque aquí Pablo está, de alguna manera nos está haciendo ver, si hay alguien que se aprovecha de eso enseguida, y se mete de lleno, es el diablo. Se mete de lleno.
y va a hacer todo lo posible de que eso vaya más allá. No des lugar al diablo. Realmente la palabra ahí que está usando para el diablo, lo que está diciendo es calumniador. El calumniador. No dejes que el calumniador entre en la vida. ¿Qué es lo que ocurre cuando realmente no se zanjan la cosa? Yo aquí creo que me lo apunté, lo que significa calumniador. Calumniar tiene que ver con cosas que se dicen con intención de deshonrar. Eso es lo que produce el diablo. Eso es lo que empieza a hacer. Empieza a provocar en estas situaciones cosas donde empieza a crear una calumnia para deshonrar a una o la otra persona. ¿Sí o no? Eso es lo que ocurre. Y es lo que está diciendo Pablo. Dice, no deis lugar al calumniador. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es eso. Afinar, las cosas hay que zanjarlas. Cuando hay algo hay que zanjarlo. Tenemos que, y te digo, tanto si tengo la culpa como que no la tengo. A veces también ahí somos engañados. Aquí el consejo que Pablo nos da dice que no se ponga el sol, es decir, lo más pronto posible. Necesitamos zanjar la cosa, porque cuando más se dejan, peor. Siempre va a haber una deshonra en medio de esta situación. ¿Ves? Y eso tiene que ver otra vez lo que estamos hablando con la vida vieja. Nosotros necesitamos lo nuevo, lo que son los consejos de Dios, ponerlo por obra. ¿Ves? Acercarnos ahí, ponerlo por obra. Seguimos. Ahora dice en 29. Bueno, 29 es verdad o no. En 28, ¿no? El que hurtaba, ¿qué? No hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con lo que padecen, ¿qué? Necesidad, ¿sí? ¿No? A veces eso lo escuchamos mucho, ¿no? La gente dice, no, yo nunca he robado, ¿no? Yo siempre he sido un trabajador honrado, ¿sí o no? Lo escuchamos a veces, yo siempre he sido un trabajador honrado, nunca... Pero la nueva vida, lo que es la vida de cristiano, el trabajo no tiene que ver con lo que nosotros a veces pensamos, ¿no? El trabajador honrado, que siempre he trabajado para bien de mi familia, para estar y que esté todo muy bien. No tiene que ver esto. En la nueva vida, en un cristiano, cuando piensa en el trabajo, un cristiano no piensa en sí. No piensa en sí. Cuando un cristiano piensa en el trabajo, piensa que necesita tener ¿para qué? Para poder ¿qué? Compartir con los necesitados. Eso tiene que ver con la vida cristiana. Cuando la vida vieja, sí, que parece muy honrado, claro, ya no quiero ser más que hurtaba, no quiero ser del que tal, quiero ser un trabajador honrado, que me gane tal y que pueda... No, ese es un pensamiento de la vida vieja. Yo lo que necesito tener el pensamiento de Dios. Dios donde me dice que yo tengo que pensar que yo necesito trabajar con mi mano, necesito hacer lo que hago, pero ¿para qué? Para que los necesitados que Dios pone en mi vida, yo pueda ¿qué? Ayudarles. Ese es el pensamiento que tiene que tener un cristiano. Eso es de la nueva vida. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Aquí Pablo en algún momento nos está hablando que trabaje para que tenga para sí y para sus hijos. ¿Dice esto? A ver, ¿qué es lo que nos está diciendo? Al que hurtaba, no hurte más sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga, ¿para qué? Para compartir con lo que padece, ¿qué? Necesidad. Esa es la mentalidad que tiene que tener un cristiano, ¿no? A veces, de verdad que por desgracia muchas veces lo ves, ¿no? Eso, el cristiano que lo único que piensa es tener para cogerme esto, para coger lo otro, para tener no sé qué. Es que esa mentalidad es de la vida vieja. Un cristiano tiene que pensar que si tengo, ¿es para qué? Para poder ayudar. Es para poder la necesidad que Dios de alguna manera pues
como hijo suyo, un día a lo mejor me va a hacer acercarme a alguien o algo, o una situación que yo tenga para qué, para compartir. Eso es lo que Dios bendice. Eso es lo que Dios da, cuando nosotros vivimos con ese pensamiento, cuando en nuestro corazón hacemos las cosas con esa actitud, ¿no? En nuestro corazón, no simplemente de, bueno, a ver si sobrevivimos, ¿no? O cuando vivimos con esta manera, esa es una mentalidad de la carne. Nosotros necesitamos ver las cosas como Dios nos la enseña a ver. ¿Ves? Compartir con la necesidad. Ahora en 29 dice, bueno, si podemos resumir el otro, trabajar ¿para qué? Para ayudar a otros, ¿no? Es como toda la vida cristiana, ¿no? De gracia recibimos, de gracia ¿qué? Damos, es lo que tiene que ser. Ahora dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que es buena para y necesaria edificación a fin de dar gracia ¿a qué? A los oyentes, ¿no? Prohíbe claramente, dice ninguna palabra, prohíbe claramente las conversaciones sucias, ¿no? Y enseguida nos dice lo que somos, porque eso tiene que ver con la vida. Dice que somos, hemos sido llamados a ser de qué, de bendición. Es decir, que todo lo que sale de nuestra boca tiene que ser para qué, para edificación, para el prójimo. Vamos a leer 2 proverbios. Bueno, quiero que veamos, antes de ir al proverbio, vamos a ir en Salmo 73. ¿Os acordáis? Ese salmo lo escribió Asaf, y lo conocemos porque ahí el hombre habla de su experiencia en el Salmo 73, habla de su experiencia cuando dice que tuvo envidia de qué, de los arrogantes, de lo que no temen a Dios, de su prosperidad, de cómo viven como que si no pasa nada. Y llegó a decir que en vano he limpiado mi corazón. Vivió ese momento y el hombre no cuenta esa experiencia, pero llegó un momento en su vida, y que yo creo que eso es cuando uno realmente tiene esa identidad en Cristo, sabes quién eres en Dios, que a pesar de las situaciones o las tentaciones o las cosas que puedes vivir, pero uno tiene que tener identidad quién es en Cristo, que es hijo de Dios, que soy de Cristo, que Cristo me ha comprado con su sangre, que soy suyo, ¿no? Eso que después vamos a ver, la importancia de ser consciente de lo que somos, ¿no? Y él, después de todo esto, dice en 73:15, ¿no? Antes estaba hablando, dice, ¿no? Que en vano ha limpiado mi corazón, ha lavado mis manos en inocencia, pues ha sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Habla de qué me vale a mí sufrir por la justicia de lo que estamos. Ahora dice, pero en 15 dice, si dijera yo, hablaré como ellos. ¿Ves? Y aquí vemos un hombre de lo que está hablando Pablo ahí. Dice, si dijera yo, hablaré como ellos, aquí la generación de tus hijos que engañaría. Él sabía claramente de que si yo me pongo a hablar como las personas, ¿no?, que no conocen a Dios, si yo tengo, como Pablo dice, que no tenéis que tener, dice, de esas palabras ni la penséis, ni la mencionéis, ¿no? Si dijera yo, dice, de hablar, dice, la generación de tus hijos, dice, engañaría. Él podía de repente reflexionar y darse cuenta hasta dónde podía llegar, ¿no? A cuánta persona podía servir de tropiezo si se ponía a hablar de esta manera. Y dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo que para mí. Qué bueno es que volvió en sí. Dice, y ese pensamiento dice, hasta que entrando en el santuario de qué, de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Ves? Si había algo que le hizo volver a la luz, fue que había experimentado vivir en la luz y sabía claramente, había aprendido de Cristo lo que hablamos, sabía lo que es vivir. No puedo yo seguir hablando así. Qué importante es. Y Pablo dice que palabras deshonestas ni salgan de vuestra boca. Dice, sino de que lo que son de edificación, lo que son de... Eso es de la nueva vida. Vamos a ver un proverbio, que eso ahí habla, es un proverbio que habla de
la mujer, ¿no? Habla de la mujer virtuosa, ¿no? Y dice en 26, 31, 26, dice que abre su boca como con sabiduría. ¿Ves? Abre su boca con sabiduría. Es como es para lo que tengo que abrir mi boca. Dice, abre la boca con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su ¿qué? En su lengua. ¿Ves? Hay un clamor. Ese es como, dice que es como una ley. El clamor dice que está en su lengua. ¿Ves? Es como lo que decía Pablo, no lo que leíamos. Vamos a volver. En Efesios. Somos llamados a hablar palabras que ayudan a nuestros semejantes, no otra cosa. ¿Sí? 4:29 de Efesios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a ¿qué? A los oyentes. ¿No? Me gustaba ahí cuando leíamos, dice que era como una ley de clemencia, ¿no? Qué bueno es. Ahora en 32 dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día ¿de qué? De la redención, ¿no? El Espíritu Santo es el guía de nuestra vida. Él es el que nos va a guiar a toda la verdad. Él es el que nos va a llevar a todo lo que es la luz de Dios, lo que son. Ahora dice, no lo contristéis. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere hacer es eso, es llevarnos a estas cosas. Ahora, todo lo que nosotros, me gusta porque Pablo otra vez dice, no seáis como tal en la ignorancia. Si os acordáis en la carta de los Corintios, los Corintios eran una iglesia bastante complicada, con muchos problemas, con muchas situaciones, con muchas cosas que Pablo se indignaba y continuamente quería corregir, pero en medio de todo, una de las cosas que le dice, ignoráis que sois templo de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Ignoráis esto? ¿De qué no está hablando? Que un cristiano no puede vivir ignorante que el Espíritu Santo mora en él. Mora en él. ¿Eh? Y si no mora en mí, ten en cuenta que el Espíritu Santo lo que está haciendo en tu vida es que te está llevando a toda la verdad continuamente. Y si está dentro de ti, hace lo mismo trabajo, te lleva a Cristo continuamente, te lleva a toda la verdad, nos guía a ella. ¿Eh? Vamos a leer este versículo en 1 de Corintios. ¿Era en primera o...? Sí, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Pablo de alguna manera aquí le está diciendo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de qué? De Espíritu Santo, el cual está en vosotros, al cual tenéis de Dios, y que no sois ¿qué? Que no sois vuestros. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de ¿qué? De Dios. Entonces, no entristezcáis el Espíritu Santo, ¿no? Uno tiene que no podemos ser ignorantes de esa verdad, ¿no? Uno de los, quizás, de las cosas que nos hacen vivir muchas veces o fallar muchas veces es vivir ignorantes. Es como que si el Espíritu Santo no mora en nosotros. Es muy importante. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con lo que mira, lo que lee, lo que escucha, lo que tal. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas donde entristecemos al Espíritu Santo. Y tenemos que entender que si entristecemos al Espíritu Santo, eso es lo que a veces, por eso se nos hace a veces tan difícil acercarnos, porque Él es que nos guía a toda la verdad. Él es que nos acerca a la luz. Él es que realmente es lo que hablamos, es nuestro guía. Él es que nos guía.
¿Ves? A veces solamente nos quedamos, antes hablaba, nos quedamos solamente en un conocimiento de las cosas, ¿no? Sí, yo sé que tengo que perdonar. Sí, yo sé que tengo que pedir perdón. Sí, yo sé que tal. Pero necesito que alguien me guíe a hacerlo. ¿Sí? Y eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Y necesitamos estas cosas. Por eso dice, no entristezcáis el Espíritu, por cual dice, a ver si lo vamos a volver ahí. En 30, Efesios 4:30. No te contriscáis el Espíritu Santo, por el cual fuiste sellados para el día de redención. No lo hagáis, ¿no? Si podemos leer al final del capítulo, donde en 5:18, Pablo cuando termina un poco eso, dice, no os embriaguéis ¿qué? Con vino, ¿sí? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos ¿de qué? De Espíritu Santo. ¿Ves? De alguna manera Pablo resume todo eso con diciendo cuántas veces nos hace ver que ser lleno del Espíritu no es simplemente una oración. Muchas veces lo convertimos en una oración, Señor, lléname, lléname, lléname. Pero todo eso tiene que ver con, si queremos ser llenos, más bien dice ser llenos del Espíritu, si queremos ser llenos de Dios, tiene que ver con despojarnos del viejo hombre. Y tiene que ver con revestirnos de nuevo. Tiene que ver con obedecer esos santos impulsos del Espíritu Santo en nosotros que nos guía a toda la verdad, que nos guía a la luz, y despojarnos de los impulsos de la carne que nos guían a qué? A hacer lo que no es. Ahí es, ir ahí. Y todo eso lo que estamos leyendo tiene que ver con ser llenos del Espíritu. Cuando estamos cerca de la luz, cuando nos acercamos, no es simplemente a veces en una oración, tiene que ver con poner por obra, con obedecer lo que Dios pone en nuestra vida. Y en realidad cuando tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, ¿para qué queremos ser llenos del Espíritu Santo? ¿No? Otro, ¿por qué pedimos, cuando pedimos ser llenos, por qué pedimos ser llenos? Le ha dicho que para estar fortalecidos. ¿Para qué más? La llenura del Espíritu Santo en nuestra vida tiene que ver con, porque deseamos que Dios sea quien gobierne nuestra vida, que sea Dios quien guíe nuestra vida, ¿no? Porque si eso no es una realidad, si yo no quiero que el Espíritu Santo me gobierne, que me guíe, que me lleve, pues claro, eso entristece, ¿sí? Si yo en mi actitud, en lo que estamos hablando, continuamente el Espíritu Santo, su deseo es gobernar y mi deseo es gobernarme, ¿entendemos? Por eso Pablo dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. De alguna manera compara el vino con la vida vieja del pecado. No dejéis que el pecado controle vuestra vida, no, que no sea al que lleve vuestra vida. La gente a veces por orgullo hacen cosas, por envidia hacen cosas, ¿no? Por cualquier esa cosa que tienen que ver con la carne, a veces hacen cosas que son tremendas, porque controladas por esa situación. Pablo dice no dejéis que eso controle. Dice más bien sed, y pone el ejemplo ese de vino, porque uno cuando está borracho, ¿qué le ocurre? Dice, ese no sabe ni lo que hace, ¿no? ¿Por qué? Porque está controlado por el alcohol. Pues dice, más bien sed llenos, buscad que vuestra vida sea guiada por Dios. Es lo que tiene que desear un cristiano. Eso es lo que nos dice, ¿no? Y al final termina en 31, ahí en 4:31. Quítense de vosotros, y sigue Pablo hablando. Quítense de vosotros, ¿no? Y empieza a decirnos ciertas cosas que tienen que desaparecer, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con la vida vieja y realmente lo que gobierna es un corazón egoísta. Eso es lo que gobierna, es un corazón egoísta.
un corazón que el único que piensa es en él mismo, ¿no? Porque dice antes, sed benignos. Ser benignos tiene que ver con todo lo contrario de ser egoísta. ¿Ves? Por eso, de alguna manera, Pablo hace como esta comparación. Quítense de vosotros y empieza a decir toda, ¿qué? Amargura, ¿no? Amargura, ¿no? Yo aquí me he sacado un poco de detalle. Dice, eso es un resentimiento imborrable que se niega a aceptar la reconciliación. Si tú abrazas la amargura, es como esto, que es un sentimiento que te llena de tal manera que dentro de ti te niegas a aceptar la reconciliación. Te niegas, te alberga de tal manera, ¿no? Y a veces eso lo vemos con gente con Dios, o por lo que sea, tienen algo de tal y no son capaces de ver cómo Cristo les amó, cómo Cristo les en la cruz, cómo demostró su amor dando su vida en la cruz por ellos, ¿no? Y a veces lo ves en tal alguien se amarga tanto de que alguien le ha hecho algo y resentimiento imborrable que se niega a aceptar la reconciliación, ¿no? A veces, ¿cuántas personas, lo que hablamos antes de la mentira, cuántas personas se refugian ahí y parece que hasta se justifican, ¿sí? ¿Habéis escuchado justificaciones de este tipo? ¿No? Que parece que el dolor que yo he vivido parece que me justifica, ¿no? Que yo haga esto o haga lo otro, y todo tiene que ver con esa amargura, ¿no? Con esa amargura que hay en el corazón, ¿no? Y por eso son cosas que un cristiano tiene que tomárselas en serio, pedir que Dios quite esas raíces de amargura, quite las cosas que pueden provocar esas cosas en nosotros, ¿no? Ahora dice enojo, ira, ¿no? Y la diferencia del enojo y de la ira es que el enojo todos podemos enojarnos, como hablábamos antes, nos enojamos por cosas, ¿sí? Pero cuando ya es ira, ya estamos hablando ya de algo de que ya te está controlando, ¿no? Entonces, por eso lo que hablamos antes, muy importante también, que quería hablarlo, cuando hay enojos, nosotros no tenemos que habituarnos en ciertas cosas, porque eso puede crear un carácter en nosotros. Yo no puedo habituarme a ser alguien enojado, porque si yo practico esas cosas, eso al final te hace tener un carácter iracundo, ¿no? Hay cosas que la Biblia nos hace claramente que tenemos que desecharla, hay que desecharla. Yo, por eso, cuando me enojo, tenemos que seguir esos consejos, porque es importante, porque si ese enojo que hoy tengo, mañana se convierte en una ira, y la ira es algo incontrolable. Cuando hablamos de ira es algo incontrolable. El único que tiene, por eso Dios dice, mía es la venganza, ¿no? Mía es la ira, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente Dios realmente puede contener su ira. Eres el único que este tipo de cosas la controla, porque es Dios. Él nada le controla. Y Él cuando se aira con alguien, lo hace a su tiempo, en su momento. No es como nosotros desproporcionado, ¿no? Tenemos versículos que, vamos a leerlo, creo que viene en Romanos, ¿no? En Romanos capítulo 12, para poder entender esto. Bueno, vamos a leer hemos dicho, airaos, ira, enojo, en 12:17. No paguéis a nadie mal, ¿qué? Mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es decir, que todo lo que yo tengo que hacer es buscar la paz con las personas. ¿Sí? Todo lo que depende de mí, dice, es paz con los hombres. No os
Ahora dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira ¿de qué? De Dios. Porque escrito está, mía es la venganza y pagaré, dice el Señor. Es decir que esto de la ira es algo que el Señor ha dicho, eso es algo mío, eso no es de los hombres. Los hombres no tenemos que ejercer. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros no controlamos. El único que puede realmente ejercer es Dios mismo. Dice, es algo mío. Dice, no, vosotros no lo hagáis. Por eso dice, desechad de vosotros esas cosas, ¿no? Por eso lo que decíamos antes, claro que todos nos enojamos, pero cuando ya eso se empieza a hacer algo habitual, al final puede provocar en nosotros un carácter iracundo, un carácter que al final no lo controlas, ¿no? No lo controlas, no es bueno. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontarás a su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien, ¿en qué? El mal. ¿Ves? Esos son los consejos que nos da Dios. Esas son las cosas que yo tengo que, dice, desechad todas esas cosas, revestidos del nuevo hombre. Vamos y terminamos que nos queda ya, ¿no? Enojo, ira. Dice, gritería, maldicencia y toda malicia, ¿no? Gritería, ¿no? Y cuántas cosas no oraríamos si simplemente hablaríamos en una voz más baja. Muchas, ¿no? Muchísimas. Simplemente de no subir el tono un poco, ¿no? Parece que no, porque los hombres nos ofendemos enseguida. Solamente de tal ya nos ofende. Pues, ¿cuántas cosas no oraríamos solamente llevando adelante ese consejo? Sin gritería. Simplemente hablar las cosas, ¿no? Hablar las cosas. Pero a veces como dejamos boom, y a veces pasan cosas. Pues solamente no oraríamos muchas cosas. Maldicencia, ¿no? Hay un sentido de llevar una conversación cuando hay ese tipo de cosas, una maldicencia, ¿no? Es que no tiene ningún sentido. Una conversación de maldicencia, de cosas malas que se están diciendo, lo mejor es cortarla. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido. No trae nada. ¿Qué va a traer? ¿No? Son cosas que dice, que todas esas cosas, dice, se quiten de vosotros. Dice, y toda malicia, ¿no? Todo lo que viene de esta cosa. Ahora entre Dios, dice, mas sed que, lo que hablamos, ¿no? Benignos, ¿no? Quiere decir amables. Tiene que ver con que tiene en cuenta los asuntos del prójimo. ¿Ves? Esa es una persona benigna, una persona que es amable, es una persona que lo que piensa y lo que considera y lo que vive como cristiano piensa en el prójimo, piensa en los demás. Eso es lo que piensa. Eso piensa en su bienestar, en cómo la puedo ayudar, qué es lo que necesita. Esos son sus pensamientos. No está lo que hablamos antes. La diferencia de uno al otro esa es una vida de egoísmo. Cuando uno vive en amargura, en enojo, en ira, en tal, es porque vive en egoísmo. Esa es la vida. Es lo único que eres su mundo y todo lo demás no existe. Eso es lo que provoca una vida de egoísmo. Te hace vivir de esta manera, te hace estar amargado, te hace estar siempre con disgustos en el tal. Pero el cristiano es alguien que sabe que su vida está en Cristo, está en Él. Y dice, yo estoy en este mundo para ayudar, para bendecir, ¿no? Dice la benignidad. Dice unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Cristo os perdonó, ¿qué? A vosotros, ¿no? Es algo que Jesús nos habló. A veces una de las cosas que a veces
de alguna manera frustra nuestra comunión con Dios, ¿no? Porque Jesús decía, pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad la puerta y se os abrirá. Dice, pero así que todo lo que queréis, ¿no?, que se haga con vosotros, hacedlo vosotros ¿con quiénes? Con los demás. Dios siempre va a mirar cómo tú estás con los demás. Y muchas veces a nosotros, a vivir una vida muy egoísta, eso frustra muchas veces nuestra relación con Dios. No fluye, ¿eh? Es muy importante cómo es mi vida con los demás, ¿no? Y para terminar, ¿no?, es importante que tenemos que tratar, como dice aquí Pablo, a los demás como Cristo nos trató a nosotros. Es lo que Él espera. Si os acordáis, en la parábola que Jesús hablaba, ¿no?, cuando perdonó los deudores, le dijo al otro que no perdonó, ¿qué le dijo? ¿No tenías que tú hacer qué? Lo mismo que yo hice contigo, ¿no? Eso es lo que Dios espera. Dios espera que nosotros tratemos a los demás lo que Él ha hecho con nosotros. Si nosotros no tratamos a los demás de la manera que Cristo nos trata, eso frustra nuestra relación con Dios. Bueno, para terminar, vamos a ver unos versículos que creo que conocemos en 2 Corintios, y ahí lo dejamos. Donde tenemos el famoso versículo que dice, en Cristo nueva criatura, ¿qué? Somos. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pero vamos a leer unos cuantos versículos también antes. 2 Corintios 5. Bueno, desde 14 a 17. Si hay algo que no tiene que salir y nunca tenemos que ignorar y tener siempre presente en nuestra vida, es lo que al final Pablo dice, que siempre tenemos que tener presente lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, ¿no? Y aquí nos dice en 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Ves? Eso uno siempre tiene que tener qué es lo que hizo Cristo por mí, la misericordia que tuvo conmigo, como Dios me constriñe. Dice, pensando que esto, dice, pensando de esta manera, que si uno murió por todos, luego todos, ¿qué? Todos murieron, ¿eh? Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan, ¿qué? Para sí. ¿Ves? El egoísmo siempre, si hablamos de fruto, que no son frutos, son obra de la carne, ¿no? Dice que lo que leíamos antes, amargura, ira, enojo, maldicencia, griterías, eso es el fruto dice, de lo viejo. Para que ya no vivan, ¿qué? Para sí. Desechar el egoísmo, no de nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante, ahora dice Pablo, nadie conocemos según ¿qué? La carne. ¿Ves? Nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos ¿qué? Así. Pablo hablaba, en aquel tiempo había muchos, cuando Pablo dijo esta cosa, había muchos que conocían a Cristo según ¿qué? Según la carne. Pero dice que ya no lo conocemos aquí así. ¿No? Y decía, de aquí en adelante nadie conocemos según la carne. ¿Qué nos está hablando? De que es la vieja naturaleza en el egoísmo, donde busca lo suyo, donde siempre busca de quién tiene razón, quién no tiene razón, ese tipo de cosas. No, de aquí en adelante nadie conocemos según la carne. Yo quiero conocer las personas por lo que estoy en este mundo, que Cristo ha puesto en nosotros una vida nueva, donde estamos para bendecir, estamos para llevar a la gente a lo bueno, lo que es la verdad, lo que es la justicia, es esa cosa. Entonces dice, no, ¿por qué? Y después dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Es algo de Dios. Es algo
es que es una gracia que viene en nuestra vida. Entonces, es lo más importante que tenemos que entender como cristianos, es que uno tiene que despojarse de lo viejo. Lo viejo no, eso de decir a veces, no, es que yo soy así, ¿ya? Todos somos como somos, pero Dios nos llama a una vida que nueva. Las cosas viejas pasaron, aquí todos son hechas nuevas. Ahora, ¿queremos ser diferentes? ¿Sí o no? Ahora, la única manera de ser diferente es acercarnos a la luz. ¿Ves? Las luces que la disipa todo, las luces que a Cristo en Él, ser llenos de Él, ser gobernados por su Espíritu. Eso es lo que cambia a una persona. Una persona no cambia porque quiere simplemente, ni es porque pide a Dios que le cambie. ¿Ves? No es simplemente una oración, es algo que tiene que ver con tu voluntad, donde dices, yo quiero que tú gobiernes, quiero que tú seas el Señor, quiero que tú gobiernes. Entonces, en este momento, lo que hablamos, uno empieza a tomar en serio lo que Dios le está hablando. Dice, si antes hurtabas, ahora trabaja para el necesitado. No pienses en ti, ¿no? Piensa en la necesidad de los demás, cuando, pues, y sigues tu consejo. Y eso te hace cuando te ves que la vida de Dios te gobierna, te lleva, te guía. Amén. Que no se despide.